Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gatople, una ventana de la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Waldo Quiñones, les traemos hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, declaraciones muy importantes. Quisiera el señor Josep Borrell, el jardinero Josep Borrell. Entonces, ¿a dónde me voy a trasladar para exponer las declaraciones y respuestas que diera Moscú al jardinero Borrell? Hablo de Europa y Rusia. Por unas declaraciones muy polémicas del señor Josep Borrell. Bueno, del jardinero Josep Borrell. Cuando digo jardinero, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Lo he venido exponiendo cuando hablaba justamente de que el señor Josep Borrell afirma y sigue afirmando que Europa es un bello jardín y el resto es una jungla. O sea, todo el resto, fuera del centro del universo, del cual considera ser parte Europa, el centro del universo, y creen que ellos pueden seguir decidiendo cuál es el destino que debe tomar el mundo, cómo el mundo debe dirigirse, cómo el mundo debe de actuar, y creen que siguen siendo el centro del universo. Y este jardinero, el jardinero Borrell, se le ocurre seguir insistiendo en su bello jardín y el resto de la jungla, porque son declaraciones muy polémicas. Pero bueno, aquí en su video y en su canal, en su programa, les voy a exponer las incongruencias del señor Josep Borrell. Algo que está totalmente fuera de todo contexto y toda realidad, porque yo he dicho que viven en un mundo paralelo. Ellos no se han dado cuenta que el mundo se ha transformado y se está transformando rápidamente. Y ellos están quedando relegados del futuro de la humanidad. Por lo tanto, el bello jardín comienza a secarse para dar paso a que la selva se convierta en un bello jardín, solamente que lo estamos reacomodando. O quienes son los actores, hablo de China y hablo de Rusia, lo van reacomodando para hacer de la selva un bello jardín y el jardín se transforme en una selva. Esto es lo que va a pasar y esto es lo que viene para el futuro. O sea, viven en un mundo surreal, lo he dicho el señor Josep Borrell. Vamos aquí a las declaraciones. Y en lo cual voy a exponer yo punto por punto, voy a acabar con las tonterías e incongruencias que dice el señor Josep Borrell. No hay nada fuera del otro mundo. Yo voy a exponer hechos, noticias, información y detalles importantes que el señor pasó por alto. Empecemos primero con lo que dijo, las polémicas declaraciones del señor Josep Borrell. Rusia es una estación de gas con bombas atómicas. ¿Ok? Una estación de gas. ¿A qué se refiere el señor Josep Borrell? Que depende en gran medida de la venta de la energía, petróleo, por supuesto, y gas. Pero vamos aquí y vamos a ir imponiendo las incongruencias del señor Josep Borrell. Un ejemplo, mira, por ejemplo, el señor Josep Borrell dice que Rusia es una estación de gas con bombas atómicas. La economía es muy débil, lo dijo el señor Josep Borrell, y depende de la exportación de las energías. Así lo dijo Josep Borrell. Depende de eso. La cuestión es, él lo dijo al diario El País. La cuestión es, yo le pregunto al señor Josep Borrell, o digo, ¿por qué los periodistas no hacen preguntas congruentes? Él habla de que depende de la energía. La pregunta es, para que haya industria, ¿qué se necesita? La energía. Y si no hay energía, pues no hay industria. Entonces, espérame, entonces ¿quién es el que tiene el poder? ¿El que tiene la industria o el que tiene la energía? El que tiene la energía. Un ejemplo, Europa no tiene energía. No la tiene. Bueno, los que tienen todavía plantas nucleares pueden tener energía. Pero los que no la tienen, ni han construido suficientes plantas nucleares, no tienen energía. ¿Qué necesitan? La energía. Y si no la tienen, entonces no hay industria. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La energía o la industria? Para que haya industria, necesita energía. Entonces, ¿qué es más importante? Rusia, como gas station, o una estación de gas, o Europa, que necesita ese gas station, o necesita la energía para mover la industria. Es más importante la energía, ¿no? Entonces, ¿quién pierde ahí en esa incongruencia? Por supuesto, Europa. ¿Quién es el mayor productor de energía del planeta y tiene las mayores reservas del planeta? Rusia. Y vamos a un punto importante que voy a darle, con esto le doy una bufetada al señor Josep Borrell con guante blanco, disculpa. ¿Por qué? Vamos a ver un aspecto importante para ir sepultando las incongruencias del señor Josep Borrell.
Estamos hablando de que Rusia es la principal fuente de energía para Europa. Un ejemplo de esto es Alemania, la locomotora industrial de Europa. Después del sabotaje de Nord Stream 1 y Nord Stream 2, Alemania se está desindustrializando, se está yendo a la quiebra, entró en recesión. ¿Qué necesita para volver a reactivarse? La energía. ¿Pero quién la tiene? La tiene Rusia. Entonces, ¿de qué depende Alemania? De Rusia. ¿De qué depende Europa? De Rusia. Vamos, esa es una incongruencia. ¿Quién es el principal productor de energía y quién tiene las mayores reservas de energía del planeta? Rusia. Peor aún, con esto le doy otra bofetada al señor Josep Borrell. Rusia es la única nación sobre el planeta que en estos momentos cuenta con bases militares en el Ártico, la región más inhóspita del planeta. ¿Y quién fue el primero en llegar al Ártico? Rusia. ¿Cómo? Con los rompehielos más poderosos sobre el planeta, que inclusive son propulsados con reactores nucleares. ¿Quién le dio los reactores nucleares a Rusia? ¿Europa o Estados Unidos? No, los construyó Rusia. ¿Quién construyó los rompehielos más poderosos sobre el planeta? ¿Europa, Estados Unidos o Rusia? No, Rusia. Entonces, ¿tiene o no tiene Rusia industria? Porque si puede construir los gigantescos rompehielos más grandes del planeta, impulsados por reactores nucleares, entonces no estamos hablando de que sea un gas station. Tiene una industria con una enorme capacidad. Y aparte, tiene la energía que necesita para la industria, algo con lo que no cuenta Europa. Bueno, más para que vayas entendiendo las incongruencias. Vamos más lejos. La economía de Rusia es muy pequeña comparada con los mayores jugadores geopolíticos de la Unión Europea. Lo dice Josep Borrell. En una entrevista para El País. Vamos aquí nuevamente. Su servidor les dijo una y otra vez. Y lo voy a reiterar nuevamente. Yo les dije que aquellos que comparaban a la economía de Rusia, o con la de España, o con la de Italia, o con la de Portugal, o cualquier nación de Europa, no sabe lo que dice. Porque Rusia está muy por encima de cualquier nación europea. Es más, Rusia puede compararse con cada una de las naciones europeas. Y tiene suficiente capacidad como para responder a todas: económica, política, social o militar. O sea, hablar de que Rusia es una economía pequeña, bueno, es una tontería y una incongruencia. Pero peor aún, lo que no dice el señor Josep Borrell, que a Rusia se le han aplicado 11.350 y siguen acumulándose mes con mes, año con año, sanciones coercitivas o medidas coercitivas o, ¿por qué no?, lo que llamamos bloqueo económico. Ninguna nación sobre el planeta cuenta con este tipo de sanciones económicas. Y yo he dicho que cualquier nación de Europa, el mismo Estados Unidos, con ese tipo de sanciones ya hubiera colapsado. Y Rusia no. Eso tampoco lo dice, ¿no? Pero vamos a dejar todavía esa incongruencia. Hablando acerca de las relaciones entre Europa y China, el señor Josep Borrell sugiere que Beijing, no como Moscú o como Rusia, es un jugador estratégico geopolítico muy importante al cual no se debe subestimar, ni aislar. A comparación de Rusia, por el otro lado, Rusia es demasiado débil económicamente, en términos económicos, y depende especialmente de la venta y exportación de la energía. La economía de Rusia es muy pequeña, es una estación de gas con bombas atómicas. Así lo dice el señor Josep Borrell. Como nunca antes, el diplomático aclama que Rusia posee, es y sigue siendo una amenaza para la seguridad de Europa, debido al conflicto que se está librando en territorio ucraniano, lo cual está prácticamente en las fronteras de la Unión. Pero esta no es la primera vez. Esto es lo más importante, lo que dijo sobre Rusia. Pero vamos aquí ahora a un punto interesante. Yo le venía diciendo una y otra vez. Si Rusia no tiene industria, ¿cómo es que tiene la mayor cantidad o la mayor flota, la más grande sobre el planeta, de rompehielos que pueden ir al Ártico y venir? Rusia ha conquistado el Ártico y en el Ártico se encuentran las grandes reservas tanto de agua dulce, así también como de gas y petróleo. Por lo tanto, Rusia está asegurando el futuro para 200, 300, 400 o 500 años.
algo que no puede hacer ni Estados Unidos ni Europa. ¿Quién construyó esos grandes rompehielos? Rusia. La tecnología nuclear, ¿quién la construyó? Rusia. Uno se pregunta, ¿cómo es que no tiene industria? A diferencia de Europa, que si, por ejemplo, Rusia cerrara todo el grifo, porque hay que ser congruentes. Si Rusia en estos momentos decidiera cerrar el grifo, el oleoducto y gasoductos que siguen pasando por el mismo Ucrania y del cual se beneficia el señor Zelensky y toda Europa, si Rusia cerrara eso, después del sabotaje del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, prácticamente Europa inmediatamente colapsa. Yo le he venido diciendo todo el tiempo. Entonces, ¿quién es más importante? ¿El que tiene la energía o el que tiene la industria? O el que tiene la energía. Porque si Rusia decidiera no venderles una gota ni de gas ni de petróleo, y de una y otra manera obligara a Emiratos Árabes Unidos, o ya sea como lo hace Europa, Estados Unidos, con una intervención militar, y tomar esas naciones, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, y les dijera, no les van a vender ni una gota de gas ni petróleo a Europa ni a Estados Unidos, ¿qué pasaría? Pues que se hunden completamente unos y otros. O sea, ¿qué es más importante? Pero vamos a dejar qué es más importante. Rusia tiene la industria. La cuestión es, si no tiene industria, ¿cómo es que Rusia ha construido las armas más poderosas sobre el planeta? O sea, es totalmente incongruente lo que dice el señor Josep Borrell. Y la economía de Rusia está muy por encima de la de Alemania, de la de Francia, la de Italia, la de España o la de cualquier nación de Europa. Y si cualquier nación de Europa tuviera las sanciones que tiene en estos momentos Rusia, ya hubiera desaparecido. Así de simple. Para aquellos que quieren hablar y hacerte creer que Europa sigue siendo importante. No lo es. Es importante el resto del mundo. Porque sin el resto del mundo, el jardín de Borrell se seca. Se seca. Ya lo dije desde un principio en el video. ¿Por qué viven bien y por qué es un bello jardín? Porque han saqueado al resto del sur global. Vamos aquí, ahora lo que nos responden justamente al señor Josep Borrell. La portavoz de la Cancillería rusa comparó a la Unión Europea con una bancarrota que ya no puede permitir combustible de calidad. Sí, claro, ya no tienen combustible de calidad. Cuando tenían el Nord Stream 1, Nord Stream 2, que fueron saboteados por los Estados Unidos, apoyados por Inglaterra, apoyados por algunas naciones que se beneficiaban de esto, descarrilaron a la economía, o digamos a la locomotora industrial de Europa, que es Alemania, la cual está desindustrializándose y yéndose a la quiebra. Entonces, ya no pueden tener energía de calidad, ya que era la de mayor cantidad. Rusia les enviaba la mayor cantidad, la más limpia y la más barata. Ahora están pagando grandes buques que vienen de diferentes regiones del planeta, incluyendo el mismo Estados Unidos, pagando 2 o 3 veces más el precio. Y no es energía limpia, es energía que destruye tanto el subsuelo, al mismo tiempo que daña más a la capa de ozono. O sea, porque hay que transformarla, hay que estarlo constantemente transformando. Entonces, ya no tienen eso. La portavoz de la Cancillería rusa comparó a la Unión Europea con una bancarrota que ya no puede pagar combustible de calidad y barato. Claro que no. La economía rusa es demasiado pequeña en comparación con los verdaderos jugadores geopolíticos, opina el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Esto es de lo que había dicho, justamente solamente le está respondiendo. Política de seguridad, Josep Borrell, en una entrevista publicada este sábado en El País, en el que describe al país euroasiático como una gasolinera, con bombas atómicas, claro. Interpelando sobre la relación de la Unión Europea con China, el alto funcionario europeo subrayó que el gigante asiático no es Rusia, o sea, a diferencia de Rusia. China es un verdadero actor geopolítico, mientras que Rusia es una economía, es una gasolinera cuyo propietario tiene una bomba atómica, declara Borrell. La política señaló que el gigante asiático es demasiado importante para ignorarlo, pero también para intentar aislarlo, y que pese a las existencias divergentes entre China, no es un desafío para nuestra seguridad como Rusia. ¿Ok? El político señaló que el gigante asiático es demasiado importante. ¡Claro! O sea, dice incongruencias y luego dice que es demasiado importante. Fíjate, él mismo se contradice cuando empieza a hablar. Cuando se le sale la estupidez. Porque habla incongruencias y cuando mira la realidad se da cuenta de que las cosas no son así. Vamos aquí.
La Unión Europea no está interesada, según Borrell, en contribuir a una polarización del sistema internacional, mientras que asegura que la cercanía de Bruselas a Washington no significa que la Unión Europea no tenga sus propios intereses. No, con todo y mi respeto para el señor Josep Borrell. Cuando él dice esto, que la Unión Europea no está interesada, según Borrell, en contribuir en la polarización del sistema internacional, mientras que asegura que la cercanía de Bruselas a Washington no significa que la Unión Europea no tenga sus propios intereses. No, ahí se está equivocando el señor Josep Borrell. Y no sé ni siquiera por qué dice semejante incongruencia, porque todos saben perfectamente que debido a las políticas que les han implementado o las exigencias de Washington en contra de Bruselas, es precisamente por eso por lo que iniciaron la guerra en contra de Rusia. En realidad, en Europa no tiene ningún tipo de independencia política. Todas las políticas que se aplican desde Bruselas a toda la Unión Europea están dirigidas por el Departamento de Estado. O sea que Bruselas o Europa o el jardín ya tiene un jardinero, ya tiene un propietario, se llama Estados Unidos. Estados Unidos dirige la política de Bruselas y es el que impone las políticas que debe de aplicar Europa y los Estados Unidos. Un claro ejemplo de esto, hablo del señor Olaf Scholz, que ya ha solicitado a todas las empresas alemanas que van a recibir otro golpe fatal, no solamente por la falta de energía y la desindustrialización que vive, sino que ahora les exige y no les permite a las empresas tecnológicas del mismo Alemania que compren o que hagan relaciones o que tengan relaciones con las empresas de tecnología moderna de China, que es la más avanzada sobre el planeta, especialmente de la empresa Huawei. ¿Por qué cree usted que Europa o Francia o Inglaterra están prohibiendo la tecnología de quinta o sexta generación, como usted lo quiera nombrar, de China en Europa? ¿Quién cree que les está diciendo que no lo hagan? El Departamento de Estado. Por lo tanto, las políticas de Europa o Europa ya no tiene política exterior propia. O sea, son colonias, hay que decirlo como es. Europa es una colonia, toda Europa es una colonia de Estados Unidos. O sea, las políticas que aplican van en contra de sus propios intereses, pero no importa porque el patrón es el que manda. Es así de simple. Si el señor Josep Borrell quiere negarse a mirar esta realidad y a entender que él trabaja para el Departamento de Estado, bueno, allá él. Yo estoy diciendo las cosas como son. Los negocios de la Unión Europea han mudado al extranjero. Aquí te va. Han mudado y siguen mudándose. Esta misma jornada, la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zakharova, ha salido al paso de estas declaraciones, que achaca a envidia e impotencia. Claro, envidia e impotencia. ¿O por qué cree que lanzaron la guerra desde el territorio ucraniano en contra de Rusia? Para tratar de quitar, primero, una revolución interna, una división interna que logre tumbar al señor, hablo de Vladimir Putin, y de esta manera poder colocar a un representante o alguien que represente las políticas de Bruselas y de Estados Unidos, y de esta manera comenzar a saquear los recursos de Rusia. ¿Por qué cree que quiere la guerra y hacer de Rusia diferentes regiones, fragmentarla totalmente? ¿Por qué? Porque necesitan los recursos justamente de Rusia. Es eso. Envidia e impotencia. Claro, es envidia e impotencia, porque saben que sin la energía de Rusia, Europa no avanza. Si no hay energía, no hay industria. La Unión Europea es como una bancarrota, esto es lo que dijo María Zakharova, que se arruinó cuando dejó de repostar combustible de calidad y a un precio asequible. Nosotros tenemos nuestros combustibles con nosotros y los comercializamos, mientras que los negocios de la Unión Europea han mudado al extranjero, informa la vocera Izvestia. ¿Sí o no? Debido a la falta de energía y debido al alto costo de la energía que están comprando a lo largo y ancho del mundo, pero a un precio mucho más elevado, las empresas se vuelven incompetentes o pierden competitividad y tienen que irse. Se están yendo de Alemania, se están yendo de Francia, se están yendo de Inglaterra a otras naciones. Entonces, ¿quién está realmente, quién es el que está jodido? ¿Europa o Rusia? No, por supuesto que Europa. Respecto a la bomba atómica, Zakharova señaló que solo un país de la Unión Europea tiene armas nucleares, mientras que los demás no han sido capaces de producirlas. O sea, si Rusia tiene las principales armas o las armas hipersónicas más poderosas sobre el planeta, ¿quién se las entregó?
¿Europa o Estados Unidos? No. Entonces, ¿tiene industria o no tiene industria? Por supuesto que tiene industria. Y tiene toda la energía que necesita para la industria, algo con lo que no cuenta Europa. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, también se refirió este sábado a Borrell en una entrevista en la que afirma que la visión racista del mundo del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es la que le impide a él y a otros dirigentes occidentales aceptar la realidad de un naciente mundo multipolar. Occidente está ahora gobernado por personas como Josep Borrell, que dividen al mundo en su jardín florido y en la jungla, donde, en su opinión, vive la mayor parte de la humanidad, con una visión del mundo tan racista. Es por supuesto difícil reconciliar con el inicio de la multipolaridad, afirmó Lavrov. Enano y gasolinera. Vamos aquí. La comparación de Rusia con una gasolinera se atribuye al difunto senador republicano estadounidense John McCain, quien en una declaración en el Senado en el 2014 calificó a Rusia de una gasolinera que se hace pasar por país, aludiendo a sus enormes reservas de hidrocarburos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró en diciembre del 2020 que si alguien quiere referirse a Rusia como gasolinera, no tendrá fundamentos reales. El 70% del presupuesto ruso ya no se forma con los ingresos del petróleo y gas, acentuó. Y es cierto, aquellos realmente que te hacen creer que la economía de Rusia depende única y exclusivamente de los hidrocarburos están bien equivocados. Debido a las sanciones económicas, el 11º paquete, las más de 10.750 sanciones que le han impuesto a Rusia, debido a eso, toda la industria de Europa ha sufrido consecuencias devastadoras. Primero, porque el principal productor también de hierro o de metal es Rusia. ¿Ok? De acero es Rusia. O sea, Rusia era la principal fuente de materias primas para toda Europa. Y al imponerle sanciones económicas, al no tener esa gran diversidad de productos rusos, tienen que comprarlos, pero no con la enorme capacidad con la que lo hacía Rusia. Y por lo tanto, se pierden todo tipo de competitividad. Y yo he venido diciendo una y otra vez. Realmente, ¿cuál fue la primera nación sobre el planeta que envió un satélite a la órbita? Fue Rusia. ¿Lo ayudó Europa? No. ¿Lo ayudó Estados Unidos? No. ¿Quién fue el primer país que lanzó un cohete espacial al espacio? Aunque fuera con un mono, ¿quién lo hizo? Rusia. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién envió el primer ser humano al espacio? Rusia. Yuri Gagarin. O sea, uno no entiende de qué habla el señor Josep Borrell. Porque si hay una nación que tiene una verdadera industria propia 100%, es Rusia. El resto depende de los demás. O sea, por donde quiera que esté, mire lo que diga el señor Josep Borrell. Son totalmente incongruencias y es, por supuesto, como lo dijo la señora María Zaharova, realmente más bien lo que hay es impotencia, envidia e impotencia, porque Rusia es una de las naciones más importantes de Europa y la que tiene el poder yo he dicho una y otra vez, Rusia es la que decidirá el futuro de Europa y es la que tiene la llave del futuro o muy alentador o desalentador de toda Europa. Rusia es y será la llave del futuro bienestar o destrucción de Europa. Aquel que lo quiera entender, que lo entienda. El que no, siga creyendo que lo que dice el señor Josep Borrell, o lo que diga Pedro Sánchez, o lo que diga Jens Stoltenberg, o lo que diga es lo que es y es lo que vale. Bueno, siga mintiéndose, siga viviendo en el mundo de fantasía en el que viven ellos, pero la realidad tarde o temprano lo alcanzará. Eso es lo malo, que ellos viven en un mundo de fantasía y la realidad es otra y los está alcanzando. Y aquí miramos las consecuencias: envidia e impotencia. ¿Quiere más? Ahí tiene las declaraciones polémicas. Si te gusta, dale like. Si no, dale dislike. Pero déjame un comentario. ¿Tú qué opinas? Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.